Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Un cordial saludo, soy Leonidas Castro, con ustedes en los próximos minutos analizando los temas que generan noticia, por supuesto, los hechos que se han realizado esta semana, en estos días, en donde hemos visto que el tema político, por supuesto, llega a un nivel muy alto, muy elevado, las acciones que se están anunciando, también el tema de la violencia, el tema de la inseguridad que realmente ha golpeado el fin de semana, esa masacre, de cerca de 20 personas realmente con los fallecidos luego del transcurso de las horas, de los días. Y realmente es un tema lamentable, ¿no? Vivimos en medio de esa vorágine, de esa selva de cemento, dicen algunos. El país se está convirtiendo en una selva de cemento y hay que luchar contra ello, pero por supuesto tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir poniendo nuestro granito de arena. Y aquí lo hacemos también en Hino 29, en el diálogo nocturno, consultando a los expertos, a los juristas, a los que saben, a los que nos dan luces, a los que nos generan esa opinión pública para estos temas tan delicados, políticos y tema también del tema de seguridad. Estamos ya esta hora noche con el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, destacado jurista, a quien quiero agradecerle por estar con nosotros, doctor Ollarte. Buenas noches, bienvenido a Hino 29, el diálogo nocturno. Buenos días, buenas noches, don Leonidas, un placer estar con usted, con todos los amigos de Hino 29. Un gusto, mi querido doctor. Doctor, hay un par de temas, ¿no?, que nos traen justamente a esta mesa del diálogo. El tema de la deportación de colombianos, ocurrió el fin de semana hacia Colombia, obviamente, y también el tema, ese anuncio que hizo el presidente Daniel Noboa a inicios de semana de llevar adelante una consulta popular, una fecha tentativa, lo ha dicho, el 14 de diciembre, es decir, a fin de año, en una víspera de lo que es Navidad y fin de año. Un poco la gente está allí con sus celebraciones, pero será una fecha tentativa, ha dicho el presidente Daniel Noboa. Entre los temas, pues, está el tema de consultarle sobre el tema de las bases extranjeras militares en el país. ¿Es viable aquello, obviamente, luego de ser aprobado por la Asamblea? Y le pregunto, doctor Ollarte, ese es un tema que nos podría ayudar mucho y que jurídicamente puede considerarse como, si se aprueba en la consulta, pues ya como una ley para aplicarla. Sí, bueno, en realidad habrían dos temas para la consulta eventualmente. Dicen, la fecha que dio el presidente de la República se la han sacado con tirabuzón. Pues él no puede prever de que esa fecha va a ser el tema del referéndum. Pero ya que le insistieron en alguna radio amiga, dijo 14. No creo que ni vio el calendario ni qué día cae 14, pero dijo 14. Eh, a ver, por lo pronto tenemos dos temas que hay que ir al referendo ratificatorio, porque estos dos temas han sido, primero, dictaminados por la Corte Constitucional, tanto en el dictamen de inicio como el del final. El tema de las aprobaciones parlamentarias, y es uno, bases militares, dos, el tema del financiamiento de los partidos políticos y de la campaña electoral. Serían los dos temas. ¿Por qué lo lanzan a diciembre? Porque la gente dirá, bueno, según la Constitución son 45 días. Y diciembre estamos a 5 meses, o a 4 meses y medio al menos. Bueno, porque eventualmente se agregarían otros temas, si es que se logra hacer el tema, por ejemplo, de la castración química, si es que se logra el dictamen de procedibilidad de la Corte Constitucional y otro más. Entonces vamos a ver con cuántos temas nos encontramos en diciembre. Pero por lo pronto, seguros, esos dos temas. El tema de las bases, yo voy a votar que sí, pero no por las razones que engañosamente se le está dando a la opinión pública. Las bases militares no reemplazan la seguridad del Estado. Las bases militares no combaten a la delincuencia organizada, ni en general a la delincuencia común. Pregúntele a Haití si quiere. Este es el tema de las bases militares, o a Honduras, que también tiene un altísimo índice de criminalidad, y han tenido una base estadounidense hace muchísimos años, que es la base de Palmerola. Eh, entonces, no es un tema u otro. Tampoco es que si el día de mañana o en diciembre, si es que se pregunta esto en diciembre y se aprueba, vuelve la base de Manta, no, habrá que negociar nuevos tratados internacionales. Usted se preguntará entonces, ¿por qué voy a votar que sí? Voy a votar que sí porque uno no ve el futuro y nosotros para ver el futuro hay que leer el pasado. Nosotros en el Ecuador tuvimos
bases militares extranjeras instaladas en territorio ecuatoriano. Y no me refiero a la base de Manta, porque la base de Manta era una base nacional. Ahí lo que existía era un puesto de operaciones avanzadas, el famoso Correcto, el FOL. FOL. ¿Ya? Entonces no era una base estadounidense en territorio ecuatoriano. Los estadounidenses ocupaban o se les permitían el uso de la base ecuatoriana de Manta para labores de interdicción del narcotráfico. Y cierto es que en eso tuvo algún éxito, porque cuando se va el FOL, curiosamente las capturas de droga en Ecuador bajan alarmantemente, a la cuarta parte, a la quinta parte. Y así estuvimos algunos años. Pero no es que vuelve la base de Manta y se acaba la delincuencia, si las condiciones de 1999 no son las de 2025. En 1999-2000 nuestros problemas eran de otra naturaleza, el feriado bancario, el problema de la hiperinflación, no era el tema de la delincuencia desbocada que tenemos el día de Había el hoy. tema de la frontera, por ejemplo, la fumigación con glifosato por estos cultivos de Exactamente. droga. Incluso se hablaba de que el Plan Colombia, allá por el año 2000, inicios de este siglo, era el famoso yunque y el martillo. Es decir, que el Ecuador era el yunque y que las Fuerzas Armadas colombianas eran el martillo. Entonces, que llevaban a las fuerzas irregulares, FARC, ELN, hacia la frontera para que nosotros los contuviéramos y que ellos pudiesen neutralizar a esos individuos. Pero no era un problema en Ecuador. Era un problema en Colombia y existía infiltración de elementos irregulares colombianos en el Ecuador y el Ecuador, por lo menos hasta esos años, no se los permitía. Y cuando se los encontraba, se los expulsaba del Ecuador. No como se hizo en el gobierno del señor Correa, en que se les daba aquí vía libre para que estén por acá, pues, que fue el famoso tema de Angostura. Encima enojados nosotros, primeritos. Bueno, pero el tema de la base es así una base estadounidense en Salinas y otra base estadounidense en Galápagos. Fue por efectos de la Segunda Guerra Mundial, el Japón estaba avanzando en el Pacífico de un modo prácticamente incontenible y dentro de los objetivos del Japón estaba ciertamente tomarse las Islas Galápagos, también la isla de Cocos en Costa Costa Rica Rica. y de este modo controlar el canal de Panamá. Es decir, eran puntos importantes. Y el Ecuador, que no había podido defenderse ni del Perú, que no iba a defenderse del imperio japonés, pues. O sea, no nos habíamos podido con una potencia menor, que era nuestro vecino del sur, nos íbamos a poner con una potencia que había derrotado a los ingleses, quien habían expulsado a los estadounidenses de Filipinas. Es decir, mejor nos recordemos cómo avanzaba el Japón en el Océano Pacífico. Mañana no sabemos qué puede pasar con China, con Rusia o con cualquier otra potencia. Entonces, el Ecuador, que además es muy dado como de costumbre a no financiar a sus Fuerzas Armadas y generar sus fuerzas de seguridad, pues no podemos pretender de que con una prohibición de esta naturaleza el día de mañana no podamos defendernos. Ahora, yo le insisto, una base militar no reemplaza la seguridad nacional, ni la seguridad externa, ni la seguridad interna. Los países que han pretendido abandonar su propia obligación de autoprotegerse a través de sus fuerzas policiales y militares han caído en desgracia. Y uno muy cercano es el caso de Haití. Haití eliminó de facto sus Fuerzas Armadas. Según usted toma la Constitución haitiana y va a encontrar en la Constitución haitiana que tiene Fuerzas Armadas, pero en los hechos no hay. No hay armada, no hay fuerza aérea, no hay ejército, solo hay policía. Y ese país está tomado por los grupos de delincuencia organizada. Cuidado con eso. Claro, doctor Ollarte, usted plantea obviamente que cuando existía este FOL, este puesto de avanzada de los Estados Unidos en Ecuador, eran otros tiempos, es verdad. Y le pregunto, al cambiar esos tiempos, hemos escuchado al menos voces de que se plantea de que a Estados Unidos de momento no le interesa tener más bases militares, no le interesa estar en temas de seguridad en la región. Al menos Estados Unidos está concentrado en otros temas que están por el lado de Asia, de Medio Oriente, por el otro lado, de sus disputas comerciales con China y todo eso, lo que pasa con Rusia también. Pero ¿en cuánto podría ayudarnos? Porque, ok, a Estados Unidos no le interesa un puesto de avanzada, no lo llamemos base militar, un puesto de avanzada en Ecuador. Pero ¿qué pasa con países como Francia, la propia Italia o tal vez Israel? ¿Podría darse alguna posibilidad por ahí? ¿Sería un camino o realmente lo que aprobemos en consulta habrá que ver si a algún país le interesa llegar a un acuerdo Ah, con Ecuador en esta parte militar? yo lo veo más por ese lado. Si el día de mañana puede ocurrir un conflicto de grandes proporciones en el mundo y se van a necesitar algunas bases en otros países. No todos los países han requerido bases. Pero, perdone que le diga, no recuerdo yo
o por lo menos no de manera exitosa, una intervención extranjera para efectos de asegurar el orden público interno de las naciones. Es decir, por ejemplo, las famosas intervenciones estadounidenses en Iberoamérica han sido por el temas ideológicos, la intervención en República Dominicana en el 65, la intervención en la isla de Granada en el año 81, el tema del financiamiento de la Contra en Nicaragua, el mantenimiento de la base de Palmerola en Honduras. No ha sido por, o la intervención, si es que se quiere, respecto de la guerrilla del FMLN en El Salvador. Es decir, básicamente opuestos a este financiamiento cubano-soviético en aquellos años, de las guerrillas procomunistas en Iberoamérica, ni en Colombia. Lo que ha existido en esos países es cierta cooperación, pero básicamente en El Salvador, en Colombia, en Guatemala, han sido las fuerzas nacionales las que han logrado superar a estos focos guerrilleros, lo mismo que en el Perú. El Perú es un ejemplo muy cercano de cómo se hacen este tipo de temas respecto de grupos tan organizados y tan peligrosos como Sendero Luminoso. Entonces, estas son cosas que los ecuatorianos tenemos que asumir que nos corresponden a nosotros. Cuando los estados han querido depender de fuerzas extranjeras, ha sido desastroso. El caso haitiano, recordemos de que hubo ya una intervención militar auspiciada por la Organización de Naciones Unidas, ese ente mundial que sirve para nada prácticamente, sirve para los temas WOC, temas de Agenda 2030, ese clase de estupideces, para eso sirve Naciones Unidas, para asegurar la paz y seguridad internacionales. No le pregunten a los señores de Naciones Unidas, no es con ellos. Pero ahí hubo, por ejemplo, una misión chileno-argentina en Haití en el año 2010, luego del terremoto. Bueno, el Palacio Presidencial sigue tan caído 15 años después. Vea, el famoso tema de los casquitos azules ya es una cosa preocupante, pues, porque esa gente, aparte de no hacer nada, se la ha acusado de hacer otras cositas, pues, en esas naciones. Entonces, no es saludable el tema de estar pidiendo SOS al exterior, porque primero las naciones responden a sus propios intereses. Vean lo que está pasando en la Haití de hoy día, 15 años después. Se trajo a una misión policial ¿cómo se llama este país? De Zimbabue, no, de Kenia. Y los policías nacionales de Kenia han sido tradicionalmente criticados y reconocidos, lo uno y lo otro, por su bravura y excesos. Y resulta que en Haití se ha quedado corta la cosa y Kenia ya está solicitando el tema o indicando, no solicitando, indicando a Naciones Unidas que como no hay financiamiento, ellos van a retirar a sus fuerzas policiales de Haití. Es decir, vea ese caso. O Somalia, es otra nación que prácticamente se deshizo desde dentro, dándole poder a grupos de delincuencia organizada. Entonces, cuidado con esta clase de cosas y cuidado que el Ecuador se engañe de que con alguna base militar esto se acaba. Yo espero que el gobierno no haga al mejor estilo Lazo de mentirle a la gente con el tema de la extradición. Yo voy a decir por la extradición, por si acaso. Pero a la gente no hay que mentirle, pues. ¿Ya? Y con esta clase. Dígale nomás la verdad. Doctor, Dígale sí. nomás la verdad. Doctor Ullarte, ¿los temas que deben ingresar a esta consulta popular son exclusivamente los que se han aprobado por asamblea o podría haber un tema que el presidente puede incluir, como por ejemplo el tema de los trabajos, el trabajo por horas, que es un tema que tanto se habla? Si al pueblo ecuatoriano le interesaría que haya esta propuesta de trabajar por horas. En Estados Unidos se trabaja por horas, obviamente con el tema legal todo regulado. ¿Podría ser esa también una pregunta que podría entrar en esta consulta? Y sería la segunda vez que se pregunta. Claro, uno dirá, ya ocurrió con la extradición, cuando la propuso Lazo, una extradición muy limitada y muy mal hecha, la gente dijo que no, y cuando la propuso Noboa dijo que sí. Pero ahí también, recuerde que en el referendo de abril del año pasado se nos propusieron cuatro cosas por enmienda, cuatro por enmienda, es decir, solamente con el dictamen de la Corte vamos a la enmienda directa, es decir, no pasando por la Asamblea. Correcto. Y fue jueces constitucionales que se aprobó, extradición que se aprobó. No se aprobó trabajo por horas y tampoco se aprobó el tema del arbitraje internacional. Pero le debo decir por qué. Porque mientras le dimos mucha importancia al tema de extradición y jueces constitucionales,
Entonces, algunos, me incluyo, Ismael Quintana, Aldrin Gómez, otros clientes que yo conozco, íbamos frecuentemente a los medios a promover el tema de extradición y el tema de jueces constitucionales, que era lo que nosotros habíamos elaborado. Entonces también era parte de nuestra obligación promover un tema que nosotros estábamos elaborando. Pero lamentablemente el tema del trabajo por horas y el tema del arbitraje internacional se lo puso como un tema secundario y fueron rechazados porque prácticamente no se promovieron esos dos temas. De hecho, la izquierda tergiversó el tema del que el trabajo por horas, de que con eso a la gente le iban a cambiar sus contratos de trabajo a tiempo completo o tiempo parcial por trabajo por horas, cuando estaba claramente determinado en ese proyecto de enmienda de que ello equivalía a un despido intempestivo con todas las consecuencias del despido intempestivo. Pues que en el Ecuador además es carito andar despidiendo gente. Entonces no era promotor de nada, era una fórmula para crear trabajo. Espero que si esta vez se vuelve a proponer, el gobierno en serio promueva ese tema y como los demás. También se habla de la castración química, veremos a dónde llega, no sé, porque también hay un ánimo confrontacional entre la Corte y el gobierno, entre el gobierno y la Corte Constitucional. Eso es algo que no solamente está en el ambiente, que creo que lo hemos corroborado con la renuncia de una de las buenas magistradas que tenía la Corte Constitucional, debo decir, una de las destacadas. Y me refiero no por populacherismo, por si acaso, sino que había que leer los fallos de Teresa Núñez. Correcto. Es Sí, interesante leer los fallos de ponencia de Teresa Núñez, como es muy interesante leer los fallos de Enrique Herrería. ¿Ya? Buenos y malos, coincidimos, discrepamos. Yo no le voy a decir que todo lo que sacó Teresa Núñez, como que todo lo que sacó Enrique Herrería, me gustaba. Pero dentro de su fundamento siempre eran fallos, de modo general, alguna excepción ciertamente, como el de la Mona Estrellita. Pero de modo general eran fallos bien logrados. Y lamentablemente ha dejado el cargo. Eh, y bueno, ingresa una persona de izquierda radical a la corte, que es Yasag, ¿no? Que es el magistrado Yasag. Que esperemos que en estos años haya mejorado, ¿no? Porque de los exámenes que recuerdo, no, no. Eh, sí. falta, ¿no? Bueno, veamos qué pasa con la corte, ¿no? Doctor, y para terminar, en el último bloque ya nos quedan unos 5 minutos. Quiero tocar el tema este de lo que fue este fin de semana, justamente la extradición, ya, o mejor dicho, la No, 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 deportación. no, perdón, La, perdón. la deportación. Corríjase, eso no es una extradición. Deportación. Vamos aclarando los conceptos. Es una deportación. Exacto, porque una La, extradición es cuando usted está en Ecuador, don Leonidas, y usted le dice, usted cometió un delito en Colombia, envíemelo, y ahí hacemos el correcto, juicio de extradición para ver si lo enviamos o no correcto. lo enviamos. Esto fue La, una la deportación. deportación de gente cumpliendo condena. Y estuvo bien lo que hizo Ecuador, doctor. Ah, señor, yo no le voy a festejar esta clase de tonterías a nadie. Yo creo que ya estamos en esta semana creo que ya quedó bastante claro el tema. Esto usted lo puede hacer ordenadamente cumpliendo. Uno, el convenio de Estrasburgo del 83, del cual Ecuador es parte desde el año 2009. El convenio sobre traslado de personas condenadas. Y bien pudimos haber cumplido también nuestro convenio que tenemos con Colombia, tal como lo tenemos con Perú, respecto de la transferencia de personas condenadas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando usted deporta a un reo, Colombia no tiene jurisdicción sobre ese reo. Le recuerdo que la jurisdicción es la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es decir, a que se cumpla la sentencia. Colombia no tiene jurisdicción sobre esas personas porque ellos no han delinquido en Colombia, no han sido juzgados ni condenados en Colombia, ni están cumpliendo penas en Colombia. Entonces, cuando usted quiere devolver a estos presos, tiene que cumplir con estos convenios internacionales. Entonces, cuando usted envía ordenadamente a estos reos para que cumplan la condena en ese país. Entonces, si le faltaba 1 año, 2 años, 5 años, los cumple en Colombia, los cumple en Perú. Y hay una serie de condiciones a las cuales nosotros nos hemos comprometido. Pero esta cuestión desordenada, aventurada, improvisada, imprevisora, irresponsable e ingenua de poner privados de la libertad en la frontera, vea, seamos generosos. El 2% de esa gente ha tenido cuentas pendientes en Colombia y en la frontera han sido detenidos para que paguen sus culpas en Colombia. En la gran mayoría se le han ido diciendo gracias, presidente Noboa, gracias, Ecuador, por permitirme delinquir acá.
y no cumplir mi condena. No es que no cumplir la condena en Ecuador y cumplirla en Colombia, es no cumplir la condena. Han quedado en libertad. Y eso estamos aplaudiendo. Aquí hay gente que aplaude esta ridiculez. Primero porque más dice, es que ya nos libramos de ello. En serio, ya nos libramos. O sea, esa gente que delinquió en el Ecuador no es capaz de dar media vuelta y volverse. ¿Acaso va a ir a sellar pasaporte? ¿Acaso va a decir, ah, no, yo voy a entrar con mi cédula regularmente a delinquir al Ecuador? Actividad delincuente. Jurídicamente Colombia no podía tenerlos allá, doctor. Jurídicamente Ningún Colombia no puede país, tenerlos allá. como que el día de mañana Perú nos mande los 190 presos ecuatorianos, entre ellos tiguerones, ¿cómo se llama? Chone-killers, choneros, no sé qué, que hay en el Perú, que son ecuatorianos, que están purgando pena en el Perú, por si acaso. Entonces, como que el Perú llegue y diga, ah, bueno, yo a tus delincuentes te los devuelvo. El Perú no va a hacer eso. Porque entiendo yo que las naciones civilizadas no solo que respetan el derecho internacional, sino que respetan a sus propios ciudadanos. ¿Por qué le garantiza al Perú que usted pone a un chole killer en la frontera, un sicario o lo que sea, y el tipo llega a Guaquillas y por las mismas se devuelve Se regresa. regular, están ahí al ladito, por donde pasa el gas subsidiado del Ecuador? Él pasa y vuelve a delinquir en el Perú. Ecuador está además anunciando que está de oferta criminal. Ándale, Ecuador. No delincas en Colombia, no seas bruto. No delincas en el Perú, no seas imbécil. Delinquen en el Ecuador. Porque si en el Ecuador en esas te pescan, que ya es difícil, y te condenan, que ya es más difícil, te van a decir que te deportan. Es decir, en vez de vos estar en la cárcel, te van a devolver a tu país, a que vayas a comer ceviche o bandeja paisa. ¡Qué bien! Aplausos, presidente Noboa. Que le vayan y le aplaudan sus borregos nomás en esto. Doctor, quiero agradecerle, se nos ha acabado el tiempo, bueno, lastimosamente el tiempo es así, el peor enemigo de nosotros en las entrevistas, pero aquí vamos. Habrá posibilidad de seguir conversando en el futuro, mi querido doctor, que tenga usted una buena noche. Siempre un placer. Gracias, buenas noches, era el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista. Estamos llegando ya a la parte final del diálogo. Recuerde, mañana tiene una cita aquí en Radio 99, 6 de la mañana, Alberto Quintana y Verónica Landeta, abriendo la radio y el canal. De mi parte, Leonidas Castro le dice, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.